yo soy Víctor Lucas, autor del texto y de la música y director, junto con Mame Mengo. Sí, que soy yo. Y si tuviésemos que definir esta obra, la definirían muchas palabras, pero creemos que necesaria. Y a mí me gustaría recalcar revolucionaria. Todo nació sin... Bueno, en principio es que íbamos a estar dos meses en nuestra sala. Luego se alargó hasta casi 5 meses. Un mes y medio antes empezaron a agotarse todas las entradas para los siguientes pases. Luego llegó el premio Broadway World, que es un reconocimiento a nivel internacional como el mejor musical familiar a nivel nacional. Y luego estas 3 nominaciones del IVC que también han sido una sorpresa maravillosa, Claro. que ha sido a la mejor música, al mejor montaje teatral y al mejor vestuario de María Almudévar, que se ha pegado un currazo maravilloso. Sí. Cuando el producto estaba creado, nosotros sabíamos que, o sea, que habíamos creado algo fuerte, pero cuando empezamos a crearlo no teníamos esa pretensión. Solamente queríamos que el mensaje llegara, o sea, crear algo donde el mensaje llegara, donde emocionara al espectador y la poca pretensión a nivel premios, nominaciones, que luego es que estamos sobrepasados, pero la no pretensión nos ha llevado, creo que, a crear una cosa desde el corazón, desde el alma y desde la verdad más absoluta. Pues la adaptación al valenciano, el texto no tenía más dificultad, pero las canciones sí que han costado un poquito más. Sí, porque Claro. están hechas en castellano y al final quieres expresar mensaje con menos o más sílabas, entonces eso conlleva una adaptación. Pero sí que es cierto que el valenciano tiene una musicalidad que yo al principio me había enfrentado en varios momentos a esto, ¿no? Pero no algo tan propio, ¿no? Tan de sangre que había nacido ahí. Entonces, cuando lo empezamos a trasladar al valenciano, al principio nos costó un poquito, pero nos acabamos dando cuenta de que tiene mucha más musicalidad en el valenciano. La gente que venga a verlo va a notar otros matices y otras formas de... Y yo creo que al final es otra apuesta, ¿no? Es decir, vamos a atraer a más público todavía. Claro. Y qué mejor que en el teatro principal para estrenar Bruno, el musical que va a cambiar todo. El equipo artístico es un regalo para nosotros. Es un regalo. Uy, es que me emociono. Es que acabamos de terminar ahora la función. Acabamos Ella de hace terminarla. También un personaje dentro de la obra. Yo en este caso hago cover de Ana Conca, que hacía los personajes que he hecho yo hoy. Y claro, nosotros lo hemos creado y lo hemos vivido desde fuera, que ha sido apasionante, emocionante, único. Ha sido un sueño. El proceso ha sido un sueño. Pero claro, vivirlo desde dentro, yo no puedo hablar. No tiene precio. Sí. A nivel artístico ha sido precioso. Ellos son un equipo maravilla. Hemos creado una familia. Precisamente por lo que habla la obra, nos veíamos obligados a tratarnos bien, a sentirnos mucho, a abrazarnos las almas, porque es muy necesario que lo que se transmite aquí se pueda transmitir fuera. Claro. Pues este fin de semana tenemos 2 funciones extraordinarias de público general. Sábado a las 6 y domingo a las 6. Todavía quedan butacas, se están agotando, no olvidaros de pillarlas cuanto antes. Esto está siendo ya una revolución a nivel institutos, así que tenéis que venir a disfrutar con nosotros. Exacto, o sea, tenéis que ser partícipes de esta revolución. Queremos que lo seáis. Os esperamos. Venid.